Hmm. Yo, por alusiones, voy a responder a una pregunta EDR si a mí nunca me ha dado calambre el potencial eléctrico, ¿no? Esto es por esa afirmación que hice quizás demasiado alegremente de que si el potencial eléctrico es una herramienta matemática, es un significado físico, ¿no? Supongo que se refiere a que hay un enchufe de 220 voltios y tú metes los dedos y te da calambrazo, pero bueno, de lo que hablamos es que realmente en física clásica el potencial se introduce como una forma de caracterizar un campo, o sea que lo que tiene existencia real física es el campo. Entonces, cuando te dices que hay 220 voltios ahí, lo que estás diciendo es que hay un campo eléctrico tal, o sea, si tú metes los dedos ahí, hay un campo eléctrico tal que va a producir un movimiento de cargas y ese movimiento de cargas por tu cuerpo es lo que te da calambre. No el potencial en sí. O sea, el potencial es una forma de caracterizar ese campo, decir cuánto es ese campo. Y clásicamente, como digo, el potencial es simplemente una herramienta matemática para simplificar cálculos, porque la fuerza, en general, la fuerza electromagnética es una fuerza conservativa y eso te permite introducir el concepto de potencial. Lo que pasa es que la sorpresa que estamos teniendo últimamente es ver algunos experimentos en los cuales sí que parece que el potencial puede tener no es simplemente un concepto matemático, sino que tiene una realidad física, ¿no? Sí, cuidado que lo que da calambre es la corriente, ¿no? A diferencia de potencial eléctrico. Acordaros de la jaula de Faraday en los museos de ciencia, no sé si lo tenéis ahí también en Tenerife, te meten en la jaula de Faraday y te ponen una diferencia potencial de 40.000 voltios, hecha con un pequeño Van de Graaff ahí en una mesa, se puede hacer fácilmente, pero claro, te estás metiendo muy poquitos electrones, te meten un flujo, una intensidad extremadamente baja, entonces tú no sientes nada. Claro, es que es una relación entre, en este caso, la diferencia de potencial y la resistencia, ¿no? Entonces, jugando ahí con esas combinaciones, efectivamente lo que te mata es el amperaje, que es la cantidad de corriente que circula por tu cuerpo. Pero bueno, todos esos conceptos. En fin, yo iba al tema de lo del potencial, ¿no? Sobre si es porque era lo que tenía que ver con que si las partículas virtuales son algo más que un cierto una Sí. cierta En herramienta de teoría cuántica cálculo. de campos, los campos son redundantes. O sea, a ver, el concepto de campo clásico, el E y B, ¿no? El Mm. electromagnetismo, ¿cuántos campos son? Pues son 6, ¿no? 3 eléctricos y 3 magnéticos. Falso, Mm. porque tú miras las ecuaciones y tienen una serie de Están simetrías entre ellos relacionados. que se reduce a solamente 2 campos. Hay solo 2 campos que son reales. Y esos 2 campos tú los puedes poner cualquiera de los 6. Puedes elegir 2 eléctricos o un eléctrico y un magnético, el que quieras de los 6, ¿no? Cuando tú coges el potencial, tienes 4 componentes. Pero las 4 componentes te dan las 6. Pero esas 4 componentes tampoco son reales, pues son reales solo 2. Las otras 2 son redundantes. Entonces, con el campo electromagnético se puede formular usando solamente las 2 componentes relevantes, que son las 2 componentes de polarización de los fotones, las 2 componentes de polarización de la luz, y el resto todo es derivado, ¿no? En otros campos no sabemos hacerlo, no se sabe hacer fácilmente. Entonces, en muchos campos, ¿qué es realmente más relevante? Lo que llamamos campos en el electromagnetismo, por ejemplo, en la interacción fuerte, o es más relevante lo que llamamos el potencial vector, que en la que aparecen las ecuaciones puede ser uno u otro, pero los potenciales siempre tienen menos redundancias que los campos separados, ¿no? La intensidad de campo, ¿no? Las F o las G en el formalismo. Entonces, es un tema que se ha tratado por muchos filósofos y no está claro, no está nada claro qué es más real, en el sentido de que lo que yo observo es una realidad que está descrita de esa manera de forma redundante. O sea, estoy metiendo más información de la realmente relevante. Las ecuaciones de Einstein son ecuaciones para la métrica. La métrica es una matriz de 4×4, pero es simétrica, tiene 10 componentes. Por las 10 componentes, 8 componentes son redundantes. Sobran, no son necesarias. Porque el gravitón es una partícula sin masa que solo tiene 2 polarizaciones. Igual que el fotón, solo tiene 2 componentes. El resto son cosas redundantes, que están ahí para engañarnos y para complicarnos la vida, pero que sirven para que la formulación matemática sea súper elegante y súper maravillosa. En gravitación no sabemos extraer esas 2 componentes. Los intentos, por ejemplo, de gravedad cuántica de lazos, de Astekar, era intentar construir unas variables, las variables de lazos, que fueran lo menos redundantes posibles, que se acercaran más a la realidad íntima de la gravitación, que es tener solamente 2 componentes de campo, 2 números tipo campo asociado a cada posición del espacio-tiempo, ¿no? Pero, entonces, como tenemos que lidiar con esta redundancia, ¿es más real algo más redundante? ¿Es más real algo a la que tengo que meterle muchísima mentira
para poder trabajar con ello? ¿O es más real algo menos redundante, en lo que tengo que meter menos mentiras? Pues es una discusión filosófica que, bueno, nos puede llevar lejos, pero mucha gente piensa que los campos son más reales, perdón, que los potenciales son más reales que los campos, porque son menos redundantes. Cuando nos ponemos a discutir lo que es real y lo que no, acabamos entrando en discusiones más filosóficas que otra cosa.